Hola, bienvenidos a todos al canal France Crazy Books. La idea es que esta nueva etapa, en colaboración con mi buen amigo Jorge, vamos a... es escritor y tiene un bagaje cultural muy interesante. Lo intento. Sí, vamos a empezar hoy con el primer programa. El tema es el terror en los cómics. Vamos a hablar de sus orígenes, de las principales publicaciones, de cómo se ha ido desarrollando el género a lo largo de las décadas, hasta llegar a un top 10 personal, de las 10 obras de terror que a nivel personal más nos han marcado, más nos han gustado. Nada, le cedo la palabra a Jorge y vamos a hablar los dos de los orígenes del género de terror en los cómics. Adelante. Evidentemente, los cómics de terror se remontan desde los inicios mismos del cómic, en los años 20 o 30. Pero el cómic de terror, susamente dicho, en su esencia primigenia, empieza en los años 50 con EC Comics, tristemente célebres al convertirse, junto a los intelectuales del cine, en uno de los grandes chivos expiatorios del macartismo. Sí. Lo que es La caza de brujas de Joseph McCarthy. Uno de los, evidentemente, de esos particulares demonios, esa particular fobia de buscar comunistas hasta debajo de las piedras se cebó con cualquier cosa que oliese a progresía o que oliese, digamos, a subversivo, y uno de los elementos más perjudicados de la época fueron los cómics. Sí, Y evidentemente sí. el cómic de género. Particularmente la editorial EC Comics, que eran muy atrevidos y muy arriesgados para la época, fueron el chivo expiatorio perfecto. Y la verdad es que, aparte de ser perseguidos, dieron prácticamente fueron la escuela por excelencia de lo que sería luego la generación de los autores de los finales de los 60, los 70 y los 80. O sea, prácticamente el cómic, la era dorada del cómic de terror, que para mí es los 70 y los 80, fue hija directa de la EC Comics de los 50. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que tú dices, la EC Comics pionera en el cómic de terror, y fue un poco la escuela donde se formaron posteriores grandes nombres, ¿no? Por En cómic. ejemplo, Hasta para mí, el boom de los 70, claro. el boom, digamos, comienza con el boom de los 70. Entre finales de 60 y comienzos de los 70 surge, por ejemplo, para mí, el que es el más grande ilustrador de cómic de terror de la historia, que es Bernie Wrightson, que para mí es, bueno, ya no solamente por su detallismo gráfico, que es de una limpieza y de un detallismo casi sobrenatural, sino que además es fabuloso. O sea, Sí, ya no sí. es que solamente está la cosa del pantano, sino acercarse al trabajo pictórico de Wrightson y Sí, es algo, pero de una belleza impresionante, macho. sí, los Es oyentes un pueden. sentido del detalle, un sentido del color, de verdad. O sea, veo una ilustración de Wrightson y ya no es que solamente es noto como que transpira la piel, cuento, o sea, veo la hierba y me da la sensación de que puedo contar cada una de las briznas. Sí, Bueno, sí, sí. es una ilustración y me da la sensación de que el tío se ha pasado meses haciendo Sí, eso. sí. Es Cualquier alucinante aficionado. el Sí. sentido de la composición, del dibujo, de verdad, es de un realismo estremecedor. Sí, la obra de Frankenstein Frankenstein está. para mí es quizá, bueno, todo el mundo lo dice, Frankenstein es su obra maestra. Sí, la adaptación que hizo Bernie, que está publicada aquí en España por Planeta Cómic, es una maravilla. Es un blanco y negro, pero súper Pero detallista. es un Te mete, detallismo, le pegas. pero de verdad que a mí yo lo veo y me digo, uf, ¿cómo este hombre que cada ilustración debió pasarse? O sea, es de un detallismo, pero uf, que a mí me Horas y horas, estremece. No horas, puede que días. meses o sea, ilustración igual le podría llevar meses. Igual Sí, todo el trabajo, el conjunto de ilustraciones, igual le llevó más de un año, no te extrañe.
De Sí, hecho, sí. una de las ilustraciones fue subastada hace poco en una subasta, que es la de la criatura agarrando al doctor en el laboratorio, que es un Sí. conjunto, al lado de un conjunto de probetas. Y es que mires por donde mires, es de una Ah, riqueza apabullante, macho. ya sé cuál dices, En Jorge, cuanto a detalles y composición, de verdad. sí, Es algo pero impresionante. sí, sí, es en el laboratorio Sí, sí, lleno sí. de probetas, de... Sí, sí, es impresionante, un cuadro, un cuadro. Es que hacía cuadros, Sí, Princeton. sí, total, total. Es Y que era es de de hecho, yo me acuerdo, con 12 años, compré un libro de Stephen King que se lo debe todo a Princeton, que es El ciclo del hombre lobo. O sea, si no fuese por las ilustraciones de Bernie Cornell, El ciclo del hombre lobo de Stephen King no sería nada, ese libro. sí, Debe sí, su razón de ser a las ilustraciones de Princeton. sí. Y las ilustraciones de Bernie Wrightson, calidad al cómic europeo, que se pasan un par de años para hacer un álbum, ¿eh? No, no, el O sea, rollazo franco-belga, el rollo franco-belga, esos que te dices, bueno, es que veo la fotografía de un campo sí, y puedo contar las hojas, bueno, incluso las gotas del rocío, bueno, es sí, sí, de una minuciosidad, pero que me estremece, macho. sí, sí. Es que un dibujante de mangas no podría permitirse eso. Un dibujante de mangas todo lo contrario, es cuando más economía de dibujo, mejor. Sí, cierto, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de los orígenes, de cómo surge el terror. Hablamos de aquellas primeras revistas, ¿no? Pulp Bueno, y, Creepy, y o sea, periódicos. digamos entre los 60 y los 70, brota, por ejemplo, varias revistas que se editaron en España. Incluso a comienzos de los 70, cuando todavía estaba el periodo franquista, los últimos años del franquismo, se editaron en España revistas como Rufus, como Sí, pero yo, Vampus. sí, Había una revista en España que era en Valencia, que era la editorial valenciana, tenía el SOS, sí, que Editorial tenía, Valenciana, sí, que eran, además, eran historietas que las dibujaba Peña de aquí, de Valencia. sí. Y estaban muy guapas, macho, estaban muy curradas. Sí, bueno, Jorge, yo quería explicar en los años 30 es un Sí, poco cuando surge el terror en pequeñas viñetas, en revistas, en periódicos. hombre, digamos un Hay antecedente del terror, aunque sea más un fantástico, proto, siniestro, los años 20 o 30, está Little Nemo, que es un niño que sueña, que siempre, digamos, está sí, como navegando en su cama. sí, Y es un cómic que está como sufriendo alucinaciones. Bueno, es fantástico ese cómic. Es, digamos, uno de los cómics más imaginativos que he visto. sí, yo quería explicar, o sea, la idea de aquellas pequeñas historietas de terror era provocar en el lector algún Pues, sobresalto, pero no miedo, era, no pavor. era, digamos, un terror específico, porque todavía, digamos, ya empezaba a golpear ahí ya había todavía una censura muy puritana. Sí, Y lo que pasa es que se apostaba más por un clima inquietante que por un horror explícito. Digamos, el horror eso es, explícito empieza ya a partir de AC Comics. sí. Pero en Que bueno, estos, es un terror claramente gore, la AC sí, Comics. sí, en estos años 30 son escenas cotidianas donde de improviso surge a lo mejor una fuerza maligna, un monstruo. Esos son los primeros hombres lobo, vampiros, algún fantasma o los zombies que Digamos, se convierten. evidentemente, el monstruo, yo siempre he pensado que un monstruo es siempre una metáfora social. Es decir, el hombre lobo es una metáfora de la bestia que se oculta en el ser humano. El zombie Sí, es una metáfora para mí, sobre todo es evidente en el cine de George Romero y Lucio Fulci, de que es una alusión a la violencia de las masas descontroladas. sí, El sí, sí, vampiro es una alusión del ansia de control de un ser humano sobre otro. sí. Y también estos personajes beben
de la tradición oral de cuentos de misterio y de superstición. Digamos lo que son las supersticiones y las tradiciones clásicas. Claro. Sobre todo de la vieja Europa. Sí. Y luego los lugares comunes que digo yo del terror, cementerios, casas encantadas, castillos, sí, algún laboratorio, el bosque. No, de hecho, en el romanticismo, cuando empezó el movimiento romántico, que digamos ya empezaba a prosperar el siglo XVI-XVII, y XVIII, que es ya cuando empezaba a prosperar la ciencia, el movimiento romántico, quizá a partir del XVIII, fue cuando empezó a desarrollarse el terror como una respuesta a ese movimiento de humanidades que intentaba dar una explicación lógica a todo. Y el romanticismo era como un intento de decir, ¿por qué todo ha de tener explicación? A veces hay que darle espacio a la fantasía. Correcto, sí. Y luego temáticas del terror, vamos a tocar también. Hemos hablado ya de los orígenes, temáticas del terror. Sí, hablamos de... A ver. Desde una fuerza sobrenatural... Hombre... A crímenes, el crimen siempre ha estado ahí. Evidentemente hay una diferencia entre el terror sobrenatural, que siempre, digamos, digamos, la excusa de lo sobrenatural es como una forma como de tranquilizar al lector. Es decir, el lector que ve una historia que de entrada se decanta por lo fantástico, se siente seguro sabiendo, es decir, no es cierta, no va a materializarse en la vida real, con lo cual siento miedo sintiéndome seguro. Eso sí, cuando es un terror realista y aborda un tema ya candente que puede materializarse, ya es un terror más inquietante, a mi parecer. Claro, como un asesino en serie. Sí. Un asesino en serie o, digamos, verte saltado en tu propio hogar. Sí. Lo que llaman la temática home invasion, o sea, invasión del hogar. Digamos, ya es un tema que dices, esto ya es un terror que ya no es un castillo lúgubre en Transilvania. Esto en un momento dado transcurre al lado de tu casa, en un bloque de edificios, y ya es algo que ya te resulta más cercano. En ese sentido, un escritor, hubo un par de escritores pioneros, Ray Bradbury, que empezó, digamos, en la ciencia ficción, también escribió terror, y de hecho también tenía guiones de cómics. Ray Bradbury en ese cómics tiene guiones de cómic, el Ray Bradbury, y tiene, por ejemplo, tiene guiones fantásticos para historietas. Sí, gran maestro, sí. Sí, totalmente, macho. Con su obra cumbre Fahrenheit 451. Hombre, Fahrenheit 451, de hecho, es una historia de plena actualidad con el rollo de la cultura de la cancelación. Es que no puede haber una obra que describa mejor la movida esta de los ofendiditos y de la caza de brujas que están iniciando. Contra todo lo que no se juzga bajo el punto de vista cuatro pavos que luego resulta que son 4 voceros que han brotado de Twitter. Porque esos son los ofendiditos. 4 voceros de Twitter, ahí empezó todo. Sí. Bueno, vamos a pasar a hablar de las editoriales pioneras del terror. Bueno, la gran DC Comics. Sí. Hablamos de los comic books de los años 30. Empezó, Arkham, la editorial Arkham, era una editorial que empezó, no había editoriales especializadas en terror, en el sentido de la palabra. Sí. Quizá, más o menos, quizá dentro de las editoriales de cómic en general que había en aquella época, había alguna que otra historieta fantástica o siniestra que tocase el terror, pero no fue a partir, otra vez vuelvo, que es la pionera de cómics, que tampoco era terror, porque tocaba ciencia ficción, tocaba bélico, tocaba incluso romance, lo que era DC Comics, y el rollo está que fue la primera en tocar una colección expresamente de terror explícito. Sí, yo te iba a destacar una historia que fue en el New Fan Comics número 6, que era el Doctor Oculto de Jerry Siegel al guión. Jerry Siegel era uno de los tipos que inventó Superman. Exacto, y Joe Shuster a las cintas. Sí. Ahí ya se perfilaban algunos personajes, digamos, siniestros. Sí.
Sí, luego en el año 45 surgió la Frankenstein Comics y ya en el 50 EC Comics con fuerza. Llegaron publicaciones como Tales from the Crypts, Ernie, Historias de bueno, la Cripta. los detalles from the Witch, los cuentos Sí, de la bruja. sí, The Ball of the Horror, la bodega de los horrores. Sí, Y The Hand of the Fear, la guarida del miedo, ¿no? sí. Esas publicaciones fueron un poco la base, ¿no? Del asentamiento Prácticamente, del bueno, terror. Tales of the Crypt, o sea, la teleserie que salió en los 90, prácticamente es eso. Y de hecho, la película Creep Show, que dibujó, adaptó a cómic el propio Bernie Wrightson con guion de Sí, Stephen King y Joe Romero, es un homenaje a DC Comics. total, total. Sí, sí. Un homenaje a Historias de la Cripta. Sí, completamente. Luego tenemos que resaltar que en el año 1954 aparece el famoso Codex Code Authority. Eso nace a la fuerza a raíz de la represión del macartismo. Exacto, lo No que tú tiene más comentabas. remedio que nacer, porque evidentemente es como una forma de decir, o nacemos con un control y decimos a la gente, hey, esto tiene un control paternal, o desaparecemos. O sea, Sí, tuvo que nacer a la fuerza. No es todo sí, más bueno, remedio. Para evitar el vamos a, fanatismo. sí, vamos a explicar que un psicólogo publicó Sí, un bueno, libro es que se tiraron un sí, cartamañanas, macho, que era un tipo pagado por el macartismo expresamente sí, para publicar un panfleto, y luego resulta que lo más irónico es ese panfleto de ese pavo, que no me acuerdo el nombre, está cotizadísimo entre los coleccionistas para sí, conseguir una edición, porque no claro, tuvo una segunda edición. Es decir, sí. le salió el tiro por la culata, porque ahora entre los mismos coleccionistas de cómic, ese libro está cotizadísimo la edición original, Claro, claro. Sí, como una pero rareza. vamos a señalar que este panfleto señalaba que los cómics no eran buenos para la Evidente, gente bueno, joven. sí, no, no, Con lo- se señaló pues lo mismo que luego pasó con la música metal, con los juegos de rol, ahora pasa con los youtubers, bueno, sí, siempre, yo creo que por instinto cada nueva generación demoniza a la juventud de su tiempo, pero sí. siempre. Era un control de masas respaldado por el gobierno de turno. Sí, No, 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 evidentemente, bueno, y el gobierno de turno se abstraía, porque Joseph sí, McCarthy era un tío muy turbio. De hecho, al final, el mismo gobierno de republicanos se lo acabó quitando de encima, porque sí, vio que dice, este tipo, vamos a acabar perdiendo el control sobre él. Y de hecho, sí, al final se lo pulieron. sí. A raíz Y, del movimiento trasla- de los derechos civiles, a comienzos de los 60 se lo quitaron de encima. y trasladando un poco esta temática a España, Jorge, en el año 47 se publica El inspector Dan de la patrulla volante de un tal Eugenio Giner. Sí, pero el Inspector Dan era más un cómic de detectives, de un detective tipo tipo, bueno, lo que luego sería el Avispón Verde. Era Sí. casi como un antecedente del Avispón Verde. Luego también en Japón hay una publicación pionera del terror, Kitaro del cementerio, de Mizuki, Sí, y en Italia surge Satanic, sí. surge Criminal y surge Diabolic. Sí, no, el fumetti italiano fue muy valiente en su época. Y era muy Sí, curioso porque, digamos, en los años 60 por lo menos, hasta que se le soltó la mano en los 70, a comienzos de los 60 en el fumetti italiano estaba muy regulado por la censura italiana. sí, Y digamos, siempre utilizaba metáforas, dobles sentidos, este rollo, sí, para saltarse la censura. sí. Y llegamos al boom del terror, a los años 70. Sí, Eh, digamos, ya nace la revista Creepy, que es la gran revista de terror por excelencia. sí, Y bueno, evidentemente a raíz de otras revistas como que llegaron a España, que era Vampus, o Rufus y Ernie. sí. Y la movida, Pero
Yo Y destacaría evidentemente nacían bajo la sombra de reivindicar aquellos malditos cómics de la EC Comics. sí, sí, hablamos de Warren Publishing, ¿vale? Sí, ya la Esta Warren, Comics Warren. de la Warren. Es propietaria de revistas como Creepy, Eri y Vampirella. Sí, Era que el Vampirella, relevo. Vampirella, Sí, por cierto, el mejor dibujante de Vampirella era un español, Pepe González. sí, cierto. Muy cotizado, muy cotizado. Sí, Muy sí. cotizado, por lo menos en Estados Unidos, mientras estuvo trabajando para la Vampirella. Porque hay un documental en YouTube que, ese hombre tuvo un destino súper triste, macho. Vaya. Tuvo un destino muy triste, Pepe González, macho. Sí. Y siguiendo la estela de Warren, viendo el éxito de estas publicaciones de terror, el resto de editoriales se animaron a tocar este género, a tocar el terror. O sea, editoriales como DC Comics publica La Cosa del Pantano, de Lane Bueno, Wayne y Bryston. Brainstorm, que diga Luego, que a posteriori La Cosa del Pantano tuvo guión de Alan Moore. Tuvo, sí, digamos, una relectura de Alan Moore. Ya sin de hecho Brainstorm. la etapa de Alan Moore es muy aplaudida, sí, sí. Sí, digamos, bueno, tú piensas que Alan Moore coge los mitos viejos, los viejos mitos y les hace un lavado de cara. Está, digamos, una nueva vidilla. Sí, sí, digamos que reconstruye la historia, ¿no? Le mete De, trasfondo social, de estas sí, dobles y triples lecturas. Es un autor en toda regla, Alan Moore. sí. Bueno, está considerado el mejor guionista de la historia, sí. Hombre, de los mejores. Bueno, también De los por ejemplo, está este argentino, el, Osterheld, el ¿no? Oesterheld, No, sí, no, sí, Oesterheld. sí. El Oesterheld, De- argentino, el Oesterheld. Uf, desapareció por el régimen de Videla, el Oesterheld. sí. El Oesterheld está Eternauta, ¿no? considerado el Eternauta y Morcinder de Alberto Brecha. Sí. Oesterheld está considerado el mejor guionista de la historia del cómic argentino. Sí. Bueno, siguiendo con las publicaciones de Warren Publishing, Where's Talent también aparece, La tumba de Drácula de Mark Wolfman y Jim Collan. Ese es más. Era escena Marvel, ¿no? Exacto, perdona. Ese es de Marvel, sí, sí. Pero ese es Y más. luego, De hecho, sí, en la tumba de Drácula, allá aparece Blade. sí, o sea, DC apuesta por La Cosa del Pantano como género de terror a explotar y Marvel apuesta por La tumba de Drácula. Pero tú piensas que es Y un más. Siempre son personajes seriales. O sea, la sombra del superhéroe siempre está presente. sí. Y luego también alguna publicación como Ghost Rider de Roy Thomas, y Gary Franklin. Sí, También pero. tocando un poco el terror, Tocando un poco el terror, Superhéroe, terror. pero el motorista fantasma es más un superhéroe. Sí. Aunque sea siniestro. Y luego nos trasladamos a España y vemos en años 70 que aparecen selecciones ilustradas, Dossier Negro, Drácula, Buah, Vamp yo de nano pude disfrutar de todo eso. a ella nos Cuando cogió un tienes poco. parientes mayores aficionados a los cómics, Sí. y uno es nano, y puede disponer y leer cómics que están vetados a su edad, eso es un tesoro, tío. Eso es un tesoro. Sí, sí. Aparte, cuando esas historias que leemos de pequeño te, Sí, te marcan de por vida. mira. No adelantemos. Luego cuando tengamos mi lista de historietas favoritas de terror, te lo digo. Luego vamos a hablar del terror un poco en la actualidad. Autores de referencia y principales cómics a destacar. ¿Tú qué destacarías, Jorge? Yo, por ejemplo, bueno, destacaría el Drácula de Fernando Fernández, Sí, de los 80, que se publicó en Creepy, en Tutela Editor. sí. Me parece una obra maestra. Una obra maestra. O sea, ves cada viñeta y es un lienzo.
Sí, Carten ha sacado una edición de lujo ahora. Sí, o sea, es 1000 veces mejor que la adaptación a cómic del Drácula de Coppola. Sí, sí, sí. Por parte de Mike Mignola. Sí, que es un maestro, pero nada que ver. Sí, Pero Mike Mignola, si te fijas en el fondo, es un dibujo muy económico. Es un trazo sí, muy simple de Mignola. sí. En cambio, bueno, es que ves Fernando Fernández, su Drácula, y es algo alucinante, macho. Ca- Es un ca- lienzo, tío, es un cuadro cada fotograma. Digo, Cada, cada cada viñeta, viñeta. macho. Cada Sí. viñeta es una composición de una riqueza, pero impresionante. Sí, yo destacaría el de Carten y también el de Norma Editorial de George Best en Sí. blanco y negro, pero también bastante logrado y bastante fiel a la obra original. Pero por supuesto el de Hombre, ese es Fernández, más tirando expresionismo alemán. Ese es más sí, tirando estética Nosferatu. Y hay un Drácula de Guido Crepax, el que dibujaba Valentina, los 70, sí, este dibujante francés, sí, que es claramente erótico, sí, 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 que no está mal. sí, sí. ¿Y qué cómics de terror destacarías modernos? Yo podría hablarte de Walking Dead, por ejemplo, como una obra que ahora mismo es una superventas dentro del género de terror. ¿Tú qué Hombre, yo destacarías? creo que es un superventas gracias a la serie. Pero es que Sí, la pero serie, el hombre, cómic es anterior, ¿eh? sí, hombre, es evidente, pero creo que el cómic le ha dado vidilla a La la serie. serie, con efectos de los que ve, de Greg Nicotero, Robert Kuzman y Howard Berger. ¿Y qué autores destacarías de referencia? Hombre, a mí, por Junjiito, ejemplo, por ejemplo. Junjito, inevitable. O sea, Junjito me parece de lo mejor que le ha pasado al manga en años. Junjito. O sea, Sí, porque además es la respuesta en formato cómic a ese terror audiovisual japo, o bueno, oriental sí, en general, porque los coreanos y hasta los tailandeses hacen terror. O sea, esa capacidad para crear atmósferas, macho, por parte de los sí, orientales, a mí me mata, macho. sí, Es que nadie como los orientales para crear clímax. sí. Hay una serie entre la gente más joven, la habrán leído ya, se llama Dragon Head, es un manga de terror, Sí. es una miniserie, también muy, muy logrado, muy logrado. Yo lo destacaría también, sí, Y bueno, ya está pasando el manga extremo. Hay un pavo, no os riáis, se llama Sintaro Kago. Que bueno, ese tío yo incluso lo calificaría en su dibujo de enfermizo. sí, sí, Es ya decir, bueno, ¿qué es lo que te asusta? Bien, ahora piensa lo que te asusta, eh, piensa en lo que te asusta y llévalo un palmo más allá. sí, sí, Bueno, sí. tremendo, macho, tremendo. Sí, repulsivo, repulsivo, Bueno, sí, a veces incluso más que repulsivo. sí, Ya llega a extremos que te dices, bueno, madre mía. sí. Y bueno, vamos a dar nuestro top 10 de las mejores historietas de terror. Vamos a empezar por el número 10. Primero lo dices tú y lo comentas, y luego comento yo mi Pero 10. no vamos a hablar un poco más de cómics, de este rollo. Lo que quieras, sí. No, Luego, bueno, si quieres hablamos ya de sí, nuestras historias preferidas. Yo ya tengo las mías. sí, sí. Vamos a empezar por el 10 por el número 10. Luego continuamos destacando cosas. Sí. Sí. En el puesto número 10, ¿cuál has puesto? En el puesto número 10 he puesto la adaptación de Creepshow por parte de Bernie Wrightson. Bien. Mira, yo destacaría mi número 10, es para Berenice, dentro de Panini. Sí, Está una adaptación de Poe, de los mejores relatos de Poe, sí. y por el maestro Richard Corben. Y Berenice me parece muy logrado. Berenice. Sí, Bien.
Número 9. Richard Corben. Sombra, de Edgar Allan Poe. Sí, muy bien. Bueno, mi número 9 va para Pigeons from Hell, que es un relato original de Roy Thomas. Sí. Hablamos de una cabaña abandonada, de una familia que va allí porque la ha heredado y bueno, está lleno de sorpresas sobrenaturales. La propiedad, ¿no? Interesante, es un relato corto pero bastante bueno. Tu número 8. Un cómic de la EC Comics. Master Race, raza maestra. Sí. Sobre un nazi huido a Estados Unidos. Estremecedor. Muy atrevido, sobre todo para su época, los años 50. Sí, interesante. Muy bueno. Bueno, yo en el 8 he puesto... Es impresionante la adaptación de Go Tanake de Las montañas de la locura del maestro Lovecraft. Fabuloso. Lovecraft. La adaptación de Richard Corben de Las ratas en las paredes. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, yo en el 7 he puesto... Vamos, esto es un imprescindible. Es La tumba de Drácula, de Mark Wolfman y Jim Collan. Wow. Una miniserie de 10 números editada por Panini en España. Eso sí, dibujo muy clásico, pero fantástico. Y la galería de villanos y de personajes fabulosa, fabulosa. Mi número 6. Sí. Un autor no muy conocido, Red Crandall, El corazón del ator, de Edgar Allan Poe. Sí, sí. Bueno, en el 6 yo pondría Agujero Negro de Charles Barks. Me parece una obra inquietante, lo dejo ahí. Yo en el número 5, Charles Barks, Misterios de la carne. Yo en el 5 destacaría un autor español, un guionista como el Torres. Sí. Camisa de fuerza. Me parece una historia sobre la locura muy buena. Le he echado un vistazo, macho, me gusta. El rollazo de la tipa que está poseída en el manicomio. O sea, es que yo pienso, o sea, una persona poseída tendría más posibilidades de ir a parar un manicomio que ir a parar un exorcismo. Alessandra. Pero me parece muy verosímil el enfoque. El personaje de Alessandra, sí. Sí, me parece muy verosímil. Sí. Vamos con el 4. Sí. No, sí, bueno, sí, hasta acá. Número 4. Cabeza, piernas, estómago de Martí, el dibujante de Taxista, en Herbívora. Ahí me ha sorprendido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo destacaría el personaje de Hellblazer, John Constantine. Me parece... Todo el mundo sabe que está inspirado en el cantante de Police, Sting, pero me parece una obra sublime. Es muy larga la serie, pero me quedo con la esencia del personaje. Con ese mago que trasciende los límites y el tiempo y puede con todo, ¿no? Con todo mal. Número 3. Feliz Antinavidad de Richard Corben y Bruce Jones. Muy bien. Pero estremecedora. O sea, una reflexión en torno a lo que es la posibilidad de que nuestra obsesión de luchar contra el mal, nosotros nos sigamos convirtiendo en el mal mismo. Muy buena, muy buena. Yo destacaría en el 3, he puesto a la mejor obra, creo yo, de Kirkman, que es The Walking Dead, que va más allá del terror y nos habla de un montón de temáticas y que a día de hoy está súper valorada. The Walking Dead. Número 2, Uno más de Bernie Wrightson. Todos tenemos algo de monstruos.
Sí. Yo destacaría en el 2 La cosa del pantano, la etapa de Alan Moore, porque creo que volvió a reconstruir al personaje, como tú bien has dicho antes, dotándole de un montón de referencias y me parece realmente una de las obras pioneras dentro del terror. Y número 1, Contagiado, de Richard Corben y Bruce Jones. Mi favorita de terror. Sí. Yo, como soy muy de misterio y de crímenes, he puesto From Hell de Alan Moore. Y toda esa teoría sobre quién fue Jack el Destripador, ¿no? Que parece una obra maestra. Sí, además me parece muy, muy verosímil el rollazo de que Jack el Destripador sea el médico de la reina Victoria. Sí, sí, sí. Por eso nunca fue atrapado, porque era un aristócrata. Sí. Bueno, Jorge, que para que no se nos quede nada en el tintero, Sí. ¿qué destacarías del terror? Bueno, cómic? por ejemplo, en el terror en el cómic, sí. Mira, mejor hablemos de un autor que siempre ha sido un lector frenético de cómics desde que era niño y que es hijo de uno de los grandes del terror, Joe Hill, que se llama alias Joe Hillstrom King, que es el hijo de Stephen King. Por supuesto. Y que es evidentemente guionista de cómics, aparte de escritor. Sí. Tiene una obra, Lock and Key. Lock and Key, y antes de la teleserie está el cómic de Nosferatu. Nosferatu también, y de hecho hace pocas semanas... Y la capa, el cómic de la capa también lo tiene. Sí, o sea, sí, un chico se encuentra una capa y el pavo se convierte en un superhéroe. O sea, es un rollazo tipo Watchmen. Sí. Sí. Iba a comentar que hace nada ha salido un integral de Joe Hill que contiene todas sus obras, salvo Lock and Key, que esa va aparte, es su obra maestra. Está la capa, está Nosferatu, están todos los relatos más importantes. Sí. Yo creo que, a pesar de tener a su padre Stephen King, un referente mundial, yo creo que se ha hecho su hueco en el mundo del cómic. Y aparte de una forma, además, Joe Hill empezó de una forma muy valiente, porque de hecho se puso el nombre de un digamos, un líder sindicalista de los años 20, que fue fusilado, y como una forma de decir, no soy el hijo de King, no soy un enchufado. Y claro, el tío intentó subir por sus propios méritos, macho, sin decir que era el hijo de King. Y cuando el tío empezó a ganarse admiradores, fue cuando, digamos, ya salió el spoiler, no, es que eres el hijo de fulano. Y al final el tío dijo, pues sí. Y la gente flipó. Y también tiene varias novelas a destacar, El traje del muerto, tiene ya... A mí me gustan los cuentos. O sea, tiene un par de antologías de cuentos, que es un cuerpo extraño y fantasmas, fantásticos, macho. O sea, como cuentistas es muy, muy bueno, macho, Joe Hill. Y tiene un cuento a la limón con su padre, en La hierba alta, que está muy bien. Sí. Un autor a destacar. Y he leído entrevistas con él. Y el tío va a tiendas de cómics a firmar, este rollo. Y el tío está varias veces en España y es un tío accesible. Sí. Bueno, ¿algún tema más, Jorge? Hombre, sí, por supuesto. Siempre hay temas. O sea, tengo aquí la chuletilla. A ver, un segundo que no rompa nada. El Lovecraft de Alberto Breccia, del argentino Alberto Breccia, que hizo una adaptación de una serie de cuentos de Lovecraft fabuloso. De hecho, el cómic de Alberto Breccia y Oscar Westerheld, Morcinder, es Lovecraftiano hasta la médula. Yo creo que el dibujante de cómics, que yo creo que mejor ha adaptado ese sentido de la sugerencia y sutilidad de Lovecraft, ha sido Alberto Breccia, con diferencia. Esas cintas en blanco y negro
Y aparte de pegan un también, ¿no? sentido de la atmósfera y la sutilidad, Sí, que es muy Lovecraftiano, macho. Porque si uno lee detenidamente a Lovecraft es sugerencia, macho. Lovecraft nunca es explícito. Nunca te muestra el monstruo. Te lo describe vagamente, pero el monstruo te lo tienes que imaginar tú. sí, 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 sí. Cierto, cierto. Sí. Y Breccia con esas tintas en blanco y negro, que es ideal, encaja como un Además guante es un dibujo fabuloso, macho. en lo sugerente, ¿no? En lo que no Y se ve, pero está ahí. luego, ¡buah, maravilloso! Y luego Brecha tiene una adaptación del cuento de W. Jacobs, La pata del mono, que es alucinante, macho, esa adaptación. Sí. De Breccia hay cosas publicadas en España por Astiberri. Hay Sí, no, pero, adaptaciones hombre, de el Lovecraft. Tutor Editor Sí, llevaba años y Creepy llevaba años publicándole cosas a Brecha. O sea, yo en los 80, cuando estaba todavía el régimen de Videla en Argentina, antes de que cayese, prácticamente hubo, a finales de los 70, salieron pitando un montón de autores argentinos a España. Y la industria del sí, cómic en España se enriqueció de autores argentinos. sí, sí, sí. El cómic argentino muy interesante. No, Sí, no, unos mejores del mundo. sí. Y yo, tirando un poco para casa, para España, destacaría una editorial como Carras Comics, Sí. que se dedica casi en exclusiva al cómic de terror, no, no todos, pero la mayoría de su catálogo. Hombre, es que Y, además el nombre editorial es evidente. O sea, ahí ya sabes sí, por dónde van los tiros. sí, sí, O todo sea, un homenaje al entiendes un padre poco de Carras. género, o sea, o sea, cualquiera que tenga un poco de cultura pop, de rollazo terror, pilla el nombre, pero al instante. Sí. Y hay obras publicadas como hemos nombrado antes Camisa de Fuerza, también está El Bosque de los Suicidas, Sí, Fantasmagoría, que sí. son bastante buenas, ¿eh? Y hechas por un guionista como el Torres, que es un referente. Yo creo que es a descubrir, ¿eh? Una editorial pequeña, pero que hace obras imprescindibles, ¿eh? Para los Eh, amantes eh, del terror. Mira, Paco, me descargué en PDF hace poco un ensayo que resulta que habla de la movida esta a partir de lo que se supone que es el año 87, el año oficial de que cuando la industria del cómic en España empezó a decaer, pero ya seriamente. Y era a raíz de que el rollazo progre de la época le dio por decir que no, es que el cómic ya no es cómic, ahora es novela gráfica. Es decir, ya no es cómic ni TV, ahora es arte. Y perdió, digamos, esa esencia de cultura popular que tenía, de lo que era, pues mira, entretenimiento de kiosco, entretenimiento para todo el mundo. Digo, cualquiera lo podía consumir y cualquiera lo podía leer perfectamente. O Sí, sea, todos crecimos como Ortega y Filemón, sin ir más lejos, y bueno, y pasó el cómic de pronto a ser cosa de minorías y de sibaritas, tío. Y le quitó la esencia, tío. Le quitó el favor del público. Lo sí, acabó matando como industria. sí, sí, sí. Yo, a ver, tocando lo que dices así de perfil, el tema novela gráfica, yo creo que por un lado el cómic ha salido beneficiado porque cualquier librería o grandes almacenes ya le dan su espacio al cómic, Hombre, ha como si fuese ganado, libro, se ha como si fuese, revalorizado con los años. claro, Le ha costado, ¿eh? Bueno, en los 90 estaba el manga japonés. Que puedes elegir. Yo prefiero la estética manga a la estética superhéroe. Que sí, se ha empobrecido mucho en los últimos años. sí. El manga Pero es lo que más vende, el manga, sí, el manga, digamos, lo que pasa es que el manga, dentro de que sigue, o sea, Osamu Tezuka, el de Astro Boy, lo inventó todo. sí, El manga tiene la ventaja de que es un estilo, o sea, dentro de que parte todo de la misma raíz, puede derivar en muchos estilos diferentes. sí, sí, sí. Sí, a ver, el precio del manga, que es más económico que el cómic americano o el franco-belga. Dos, la edad de los personajes,
es gente joven, con lo cual el público más joven se asimila. Sí. Y luego las adaptaciones y los... Detrás de cada manga hay un anime casi por cada uno. O sea, Con lo cual... cada manga que tiene un mínimo de repercusión, Claro. anime forzoso, a la fuerza. Sí. Y el cómic un poco norteamericano está un poco demasiado manido, ¿no? Sí. El cómic no el cómic americano. Hay cómics americanos que son muy buenos. El problema es el cómic de superhéroes. El cómic de superhéroes parece, de hecho, ya es un trabajo en cadena. Sí. Igual uno se dedica al trazo a lápiz, otro se dedica al tintado, otro pasa a color, otro en maqueta, otro pasa a dibujo, digamos, retoca el ordenador. O sea, es decir, igual una historieta se la curran 10 o 15 tíos. Sí. Es como producción en cadena, el mismo número, puedes incluso percibir lo que tú dices, que está hecho por colaboradores, aunque luego ponga el nombre del artista principal. Y yo prefiero a lo mejor un trabajo más pausado, ¿no? Aunque se pase hay trabajos pausados que son una maravilla, macho. Son más, claro. Luego te pides un cómic franco-belga, macho, y es de una minuciosidad, macho, que yo a veces flipo. O sea, digo, es que esto es de un currazo tremendo, tío. Sí. Vamos a volver al tema del terror. Sí. ¿Cuál es, si lo tienes, tu monstruo preferido? Hombre, el monstruo preferido, en parte por la mitología, siempre es el vampiro. Mi monstruo preferido. Porque, digamos, es el superviviente por excelencia. Porque se adapta a toda clase de condiciones. Sí. Yo también destacaría otro clásico como Frankenstein, ¿no? Pero digamos que Frankenstein es una metáfora diferente. Lo que pasa es que Frankenstein es un poco una lectura de que quién es el verdadero monstruo, ¿no? Sí, el ser humano, tú piensas que el Frankenstein, digamos, es una alusión clara a la criatura que se sale de la norma establecida. Sí, el sujeto, digamos, que no casa con los moldes establecidos, que no se encasilla por lo que se impone como normalidad. Sí, y es marginado por ello. Y cómo el hombre juega a ser Dios, ¿no? A hacer su creación. Es uno de los temas, porque además es que Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, sus primeros hijos fallecieron. Es decir, hasta prácticamente el segundo o tercer intento de tener un hijo, no tuvo un hijo. Y de hecho la mayoría de sus vástagos murieron. Si no en el nacimiento posteriori. Solo uno de sus hijos la sobrevivió. Sí. Tremenda. Frankenstein, ahí se ve mucho el reflejo de ese sentimiento como de incapacidad materna. Sí. Bueno, ¿qué más temas tocarías del terror, Jorge? A ver. Por ejemplo, hablando de superhéroes, el Batman Drácula de Kelly Jones. Sí. Que imita descaradamente a Grindstone. De hecho, Grindstone tiene un Batman muy bien dibujado. Incluso el Grindstone que dibujaba trazo rápido era de un detallismo que ya lo quisieran el 90% de los dibujantes. Sí. Preciosista, sí. Sí, bueno, es que ese hombre era para mí el más grande, macho. Otra obra que toca superhéroes y terror es el Batman Gotham a luz de gas. Sí. ¿Vale? Ahí vemos Tú piensas que la riqueza de Batman, ese primero, es un superhéroe que no tiene superpoderes. Es un ser humano convencional. Que tiene, digamos, cierta capacidad, que se vale de tecnología y todo. Y segundo, que tiene un punto siniestro que da mucho juego. Sí. Y trasladado a la época victoriana, tras la sombra de Jack el Destripador, me parece una obra a destacar, sí. Y tocando un tema que a ti te hace, digamos, te hace particular pasión,
los cómics de Clive Barker, Sí, las obras de Clive Barker. por supuesto, hay que hablar de él, sí, sí. O sea, prácticamente Clive Barker adaptó a cómic Hellraiser, adaptó Razas de Noche y adaptó sus cuentos de los libros sangrientos. Y Sí, muy bien. sí. Yo me precio de tener la serie completa de Razas de Noche. Es un pequeño tesoro. Guárdala como en paño. Te lo digo Sí, ya sí, mismo. sí. Siempre te lo he dicho. Guárdalo como en paño. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, el de la colección de Hellraiser, yo tengo solo dos volúmenes y que yo sepa son los únicos editados en España. Otro pequeño tesoro. Sí, sí. Sí, sí, hombre, Clive Barker renovó el género de terror, dicho por Stephen King, que es el rey. Fíjate, o sea, a Barker lo apadrinó Ramsey Campbell, que es uno de los grandes del terror, y se edita en Inglaterra, y Libros Sangrientos en Inglaterra llama la atención, pero a nivel, digamos, un poco entre el fandom, porque Barker era, él, digamos, el tío dirigía una compañía de teatro Sí, y escribía las obras. Y de ahí, cuando se edita en Estados Unidos, ahí la peña dice, ye, esto no es la mierda de siempre, the same old shit, como dicen los americanos. Y ahí empieza el boca a oreja y de pronto llegan los libros sangrientos, que alguien se los pasa a Stephen King y él te dice, ye, hostia, macho, esto es lo nunca visto. sí, Y con te su pega perso- tiropazo diciendo, nos hemos pasado 10 años durmiendo sí, en cuestiones de terror. O sea, este tío ha pegado un salto tremendo. con su Y ahí es creación. cuando se Sí, consolida Barker. sí, su creación más lograda, Pinhead, ¿no? Sí, Pinhead desarrolló una novela llamada de Hermann Hert, El corazón condenado, que por cierto, la película de Hellraiser es una relectura, pero no es la adaptación fiel, porque de hecho corrió movidas con la película, se les acabó la pasta. sí. O sea, Interesante. la hicieron Sí, con lo que les quedó, y aún así la sí, película es una pasada. sí. ¿Y hacia dónde crees que va el terror en el futuro? Ya sé que esta es la pregunta del millón de dólares. Hombre, yo a raíz de la pandemia, yo creo que primero el terror tira más está volviendo al terror social. Es decir, hay un par de autoras, por ejemplo, escritoras argentinas, que son Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, que escriben un terror social que, digamos, usa el género como una forma a través de él de hacer metáforas sociales acerca de la insolidaridad, de la crueldad, o sea, es decir, toca temas que, digamos, el terror digamos, es la forma del relato, pero a través de ese terror se está hablando, digamos, de segundas o terceras capas. Sí. ¿Crees que digamos, los monstruos se quedarán un poco atrás, ¿no? Y es un miedo más palpable, ¿no? No, no exactamente. Más social, ¿no? Sí, Sí, por ejemplo, a mí uno de mis escritores favoritos de terror es el sueco Jonas Lindqvist, que es el autor de Déjame entrar, y escribe un terror también de carácter sí, social. Es decir, en Déjame entrar, la niña vampiro es un superviviente, es decir, el auténtico terror y el auténtico monstruo son los seres humanos comunes. sí, sí, sí. Hay otra película que es Déjame salir, Sí, que es una metáfora del racismo esa película. sí, que es una que, película que es una de terror alusión moderno, pero precisamente a la cultura de cancelación, porque en sí, esa película viene a decir que los racistas peligrosos son los que ahora van de mosquitas muertas. sí, O sí, sea, sí, el racista mal rollero es el que ahora va de rollito guay, no es el agresivo, sí, es es el que va de buenas maneras. un Ese es el alegato, que hay que. Es una metáfora social, muy una evidente. metáfora social, un alegato anti racista pero Pero es que lo, está lo, logrado de lo, una lo buena bueno de forma. esa película es que viene a decir que ahora el intolerante al que hay que tenerle miedo no es el que va en plan agresivo, es el que va de mosquita muerta. Es Sí, el sí, chungo. sí, sí, sí. Bueno, Jorge,
Para mí ha sido un placer hacer este primer programa. Pues Espero de que momento sea espero que no sea. Bueno, yo creo algún tema se queda en el tintero. seguro. Siempre. Haremos una segunda parte Dalo por hecho. y haremos más programas tocando distintas temáticas. Me alegro mucho de esta nueva etapa contigo y nada, Sí, lo dicho, espero que sea uno de muchos por llegar. un placer. Nada, nos vemos próximamente y gracias a todos si nos habéis aguantado hasta aquí. Nada, un abrazo Jorge y nos vemos pronto. Venga, tío, nos vemos. Hasta luego, chao.